Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 7. La columna de opinión. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 52 a las 57 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. La opinión es una expresión subjetiva de una persona sobre algo, basada en sus creencias, valores y experiencias personales. Es la forma en que compartimos nuestras ideas, puntos de vista o juicios acerca de un tema en particular. La opinión es personal, por eso es subjetiva, porque depende de la opinión de cada uno de nosotros y del punto de vista que expongamos. Además, es una parte esencial de la libertad de expresión y nos permite expresar nuestras ideas, compartir perspectivas y participar en discusiones constructivas. Las opiniones pueden influir en la toma de decisiones y en la formación de nuestras actitudes y creencias. Ahora opinemos sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿El frío o el calor? Según tu opinión, ¿por qué decides eso? Muy bien. Ahora, ¿qué opinas sobre las pupusas? ¿Las prefieres de maíz o las prefieres de arroz? ¿Por qué? Muy bien. Ahora, ¿reggaetón o heavy metal? ¿Te gusta otro género aparte de estos dos? ¿Por qué? Nuevamente, en discusión. ¿La pizza con piña o sin piña? ¿Por qué? Y lo infaltable cuando damos opiniones. ¿Eres del Real o eres del Barca? ¿Y por qué? Muy bien. Hemos hecho un ejercicio dando tus opiniones. Continuamos. Página 52. Anticipación. Actividad número 1. Leamos los siguientes textos que se refieren a ventajas y desventajas de los videojuegos. Usos terapéuticos, adicción, ocio y entretenimiento, agresividad y violencia, trabajo en equipo, problemas de socialización, repercusiones negativas en la familia, mejoran las habilidades mentales y físicas. Ahora escribamos en el espacio correspondiente cuáles son ventajas y cuáles son desventajas de los videojuegos. Entre las ventajas teníamos que se usa de forma terapéutica. Una desventaja es que se vuelve adicción. Otra ventaja es que genera ocio y entretenimiento, es decir, evita el ocio porque no se entretiene. Otra desventaja es que genera agresividad y violencia, dependiendo de los juegos que se realizan. Se fomenta el trabajo en equipo, puesto que hay algunos juegos que permiten que trabajen dos o más participantes. Crea problemas de socialización, puesto que solo pasas en la computadora con juegos irreales, te es más difícil socializar en la realidad. Mejora las habilidades mentales y físicas, te hace más despierto y te hace más perceptible a ciertas situaciones.
pero también puede traer repercusiones negativas en la familia, puesto que si solo pasas jugando, va a llegar un momento que tu familia va a decir, bueno, y esta persona no convive, no hace nada por su vida, solo vive jugando. Te vuelves te aíslas prácticamente de tu familia. Bien, ahora respondamos lo siguiente. Literal A. ¿Estamos de acuerdo con las ventajas y desventajas anteriores de los videojuegos? Expliquemos. Trata de dar tu propia opinión. Por ejemplo, yo opino que sí, que estoy de acuerdo, porque jugar muchos videojuegos puede hacer que olvidemos la realidad y nos perdamos de momentos importantes con nuestros seres queridos y amigos. Literal B. Escribamos una lista de otras ventajas y desventajas de los videojuegos. Por ejemplo, para mí es una ventaja ya que te genera una capacidad de reaccionar más rápido ante ciertas situaciones. Y la desventaja es que genera dependencia y puede provocar un daño cerebral. Ya se han dado casos de jóvenes o muchachos o niños, incluso, que tienen afecciones cerebrales por mucho juego. Página 53. Construcción. La columna de opinión. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. La columna de opinión es un texto periodístico informativo que refleja el punto de vista de quien lo escribe. Por lo tanto, es subjetivo, es decir, que refleja una visión parcial sobre un tema de interés actual. A pesar de ser de índole personal, es de carácter formal, ya que utiliza un lenguaje académico, pero de forma clara y sencilla para los lectores. Este tipo de texto puede estar presente tanto en el periódico impreso como en el digital. También lo podemos encontrar en blogs o revistas. Su publicación es de manera periódica, por lo que tiene un espacio preestablecido en el medio en el que se publica. No lo encontraremos en medios de la sección de noticias. Subrayemos la definición de columna de opinión. Es un texto periodístico informativo que refleja el punto de vista de quien lo escribe. Por lo tanto, es subjetivo, es decir, que refleja una visión parcial sobre un tema de interés actual. En pocas palabras, es personal, ya que refleja el punto de vista o la opinión de una persona que lo escribe. Tantas. Características. Favorece la libertad de expresión, ya que es subjetivo. Aborda temas de interés colectivo, responde a la realidad actual, utiliza un lenguaje académico. Además, dentro de su estructura podemos encontrar que tiene un título, un autor o responsable de la creación, el cuerpo que se divide en la tesis y los argumentos, y finalmente una conclusión. Veamos el siguiente ejemplo y vamos a visualizar su estructura. Leamos y reconozcamos qué tipo de información se presenta en cada parte de la estructura. Por ejemplo, inteligencia artificial, amiga o enemiga. Ahí tenemos el título de esta columna de opinión. Además, en la introducción se presenta el tema o tesis a desarrollar de una manera atractiva para los lectores. Leamos el texto. Recientemente se viralizó la imagen del Papa Francisco con una chaqueta excéntrica, digna de un desfile de moda. Los comentarios y las fuertes críticas no se hicieron esperar, pues muchas personas asumieron que era una foto real, sin indagar acerca de su verdadero origen, la inteligencia artificial, o mejor conocida como IA. Antes habían sido compartidas fotografías falsas de Donald Trump, huyendo de policías que intentaban arrestarlo, o una publicada por él mismo, de rodillas y en actitud de oración, también creada por herramientas digitales.
Página 54. Aquí podemos observar dentro del desarrollo del texto la tesis y los argumentos. Veamos la tesis. Pero no solamente se trata de imágenes, sino de toda la información circulante. El debate sobre los usos y efectos de la IA abarca también de manera especial la implementación de sistemas como GPT-4 y ChatGPT, que crea contenidos, entabla conversaciones, resuelve problemas, entre otros, con base en algoritmos. La difusión malintencionada y errónea de información día a día se agudiza. En otras palabras, cada vez es más frecuente. Por ello, más de 1000 expertos tecnológicos en el mundo formularon una declaración abierta en la que piden una pausa de 6 meses en las investigaciones relacionadas con sistemas más potentes que el GPT-4, planteando: en los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IA se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie. Ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de manera fiable. En este periodo, según solicitan, deben ser establecidos sistemas de seguridad con autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de IA, técnicas para distinguir lo real y lo artificial, entre otros mecanismos. Subrayemos en otras palabras. Las llamadas deepfakes o falsedades profundas están a la orden del día, con las graves consecuencias que esto supone. En este contexto, es pertinente citar al filósofo Fernando Savater, para quien, entre más tecnología esté al alcance de la sociedad, debe haber más y mejor educación. Antes, la educación trataba de dar información sobre las cosas. Ahora tiene que orientar sobre el buen uso de la información que circula por la red. Luego tenemos la parte de conclusión, que es la parte en que el autor reafirma sus puntos de vista sobre el tema abordado. La tecnología es una aliada de la formación, es decir, que dota de medios que permiten profundizar en el conocimiento. Por ello, la educación de calidad y con sentido humanístico es la mejor herramienta para discernir y lograr el adecuado aprovechamiento de estas tecnologías. La discusión está abierta y la sociedad está obligada a abordarla para evitar el caos informativo e informático. El autor es la persona que está exponiendo el tema, Josué Consuegra. Subrayemos la palabra es decir. Ya veremos por qué. Continuamos. Ahora respondamos en el cuaderno. ¿Qué significa tesis? Es la idea que el autor defiende con argumentos. ¿Y qué es un argumento? El razonamiento que se emplea para convencer a alguien sobre nuestra opinión. Pasamos. Resolvemos en el cuaderno. Recuerda ubicar el nombre de la temática de la semana, así como el número de actividad y el número de páginas que vas a trabajar en el cuaderno. Literal A. ¿Cómo se evidencian las características de la columna de opinión en el texto? ¿Recuerdas las características de la columna de opinión? En este texto se puede evidenciar que aborda un tema de interés y además utiliza un lenguaje formal. Literal B. ¿Por qué debemos prestar atención a la información que circula en Internet? Para no caer en falsas noticias o sucesos que son generados por la IA. Literal C. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la humanidad y la IA? ¿En qué crees tú que tienen semejanza y en qué crees tú que se diferencian? Para mí, la capacidad de resolver problemas en tiempo récord, ya que a nosotros nos cuesta resolver algo porque hay que pensarlo, hay que planearlo, suponerlo, etc.
Entonces, para mí esa sería una diferencia clara entre la IA y los seres humanos. Literal D. ¿Por qué es importante distinguir lo real de lo artificial? ¿Qué opinas? Correcto. Para no caer en falsas noticias que después ayudamos a difundir haciendo más grande el engaño. Hay muchas personas que comparten las noticias que ven y no se percatan que son falsas. Entonces ayudan a difundir esta serie de engaños a más personas. Literal E. ¿El autor está a favor o en contra de la IA? ¿Cuál es tu percepción? Para mí, él está a favor, pero está pidiendo a los científicos desarrollar formas de diferenciar lo real de lo falso y pide educación de calidad para poder orientarnos. Literal F. ¿Qué sucedería si la humanidad no puede controlar la IA? ¿Te imaginas nuestra situación si la IA nos sobrepasara en inteligencia? Si no supiéramos distinguir entre lo real y lo imaginario, ¿qué pasaría? Yo supongo que, como ya se ha visto, caemos en desinformación falsa y al no saber qué es cierto y qué no, nos podemos volver muy vulnerables a la dominación y la manipulación de nuestras opiniones. Es decir, pueden crear en nosotros opiniones falsas sobre información falsa y de esa forma manipular nuestras opiniones. ¿Tú qué opinas? Página 55. Conectores discursivos de explicación. Actividad número 3. Leamos y resolvamos en el cuaderno. Los conectores discursivos sirven para relacionar ideas en un texto. Establecen relaciones semánticas que ayudan a comprender el significado del texto. Dicho en otras palabras, tienen la función de cohesionar de manera ordenada la información que se quiere transmitir. Los conectores de explicación sirven para introducir una explicación sobre una idea previa que puede considerarse compleja o que no se comprenda. Este tipo de conectores se utilizan para aclarar el significado de lo que ya se ha dicho en el texto. Y estas palabras son, es decir, o sea, esto es, en otras palabras, entre otros. Por ejemplo, subrayemos las partes más importantes, que son los conectores de explicación. Son aquellos que sirven para introducir una explicación sobre una idea previa que puede considerarse compleja o no se comprenda. Y este tipo de conectores se utilizan para aclarar el significado de lo que ya se ha dicho. Y se utilizan las palabras, es decir, o sea, esto, en otras palabras, entre otros. ¿Recuerdas las palabras que subrayamos en el texto? Continuamos. Veamos este ejemplo. Idea 1. El director debe estar abocado a resolver los principales conflictos de la institución. Idea 2. En otras palabras, la función principal para la que está designado es la de velar por el correcto desarrollo del centro escolar en todos los sentidos. Observas cómo la palabra, en otras palabras, explica la primera idea. Si no se comprende, la siguiente lo explica más detallado. En el ejemplo, la idea 2 explica el significado de la idea 1, al decir que la función principal del director es velar por el correcto desarrollo del centro escolar en todos los sentidos. A partir del conector, la idea 2 puede cambiar de significado. Por ejemplo, si en lugar de en otras palabras, el conector fuera además, se entendería que tanto la idea 1 como la idea 2 detallan obligaciones del director, resolver conflictos y velar por el correcto desarrollo. Si por el contrario el conector fuese no obstante, se entendería que la idea 2 contradice a la idea 1, ya que resolver conflictos no es parte de las funciones que debería desempeñar el director. De esta manera se evidencia cómo el conector utilizado condiciona el significado y el sentido entre oraciones o párrafos. ¿Ves lo importante que son los conectores para
dar a comprender las ideas. Ahora, identifiquemos los conectores explicativos que están presentes en el texto Inteligencia Artificial, amiga o enemiga, de la actividad 2. ¿Te acuerdas que ya los habíamos subrayado? Literal B, explicamos cómo ayudan los conectores explicativos a comprender el texto. Bien, hagámoslo en el cuaderno. Recuerda siempre, rotulamos con el tema de la semana y ubicamos el número de página y el número de actividad. Y copiamos la pregunta. Los conectores en el texto Inteligencia Artificial eran, en otras palabras, y es decir, literal B, ¿cómo ayudan los conectores explicativos a comprender el texto? ¿Te acuerdas que subrayamos la definición de conectores explicativos? Ya que estos relacionan las ideas, introducen las explicaciones de manera que se interpreta mucho mejor el texto. Continuamos. Ahora resolvamos lo siguiente. Escribamos un párrafo argumentando si el uso de la inteligencia artificial es amiga o enemiga de la humanidad y utilicemos conectores de explicación. En la web, en el siguiente enlace o código QR puedes conocer un poco más sobre la inteligencia artificial o IA. Escribamos nuestro párrafo en el libro. 5 líneas no más. Por ejemplo, la IA es una herramienta muy útil si se sabe utilizar, pero puede resultar muy dañina si se utiliza para engañar a las personas. En otras palabras, ves, ya ocupé un enlace, se necesita una buena educación sobre ella. Elabora tu párrafo utilizando los conectores de explicación. Página 56. Consolidación. Actividad número 4. Leamos la siguiente columna de opinión. Las redes sociales y sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Recuerda que vamos a ir subrayando los conectores de explicación. Como médico, mi trabajo es preservar la vida y reconocer y curar posibles enfermedades antes de que causen daño, especialmente cuando se trata de nuestros niños y de los más vulnerables de nuestras comunidades. En los últimos años he visto una tendencia en los problemas graves de salud mental que afectan a nuestros hijos, que se derivan del uso de las redes sociales. En aplicaciones como Instagram, nuestros niños están inundados constantemente con imágenes de personas con cuerpos perfectos, poco realistas y panaceas dietéticas que pretenden solucionar todos los problemas de imagen corporal. A su vez, los filtros en TikTok y Snapchat crean la sonrisa perfecta, la cintura más delgada o la piel más hermosa. Se ha demostrado que estas plataformas de redes sociales tienen un efecto grave en la autoestima de nuestros hijos, lo que provoca tasas más altas de problemas de salud mental y trastornos alimenticios. Todo esto sumado a los efectos negativos que los jóvenes enfrentaron durante la pandemia por perderse el aprendizaje y las interacciones en persona con sus amigos. Como médico hay un límite de lo que puedo hacer para cuando un paciente llega a mi consultorio o peor aún a la sala de emergencias, el daño ocurrido por las redes sociales ya se ha producido. Los padres acuden a mí sabiendo que su hijo sufre de un peligroso trastorno alimentario o que le han hecho bullying en línea hasta el punto de la depresión. Estoy allí para ayudar a curar, consolar y recoger las piezas, pero los padres suelen sentir que les han fallado a sus hijos. Aquí está la verdad. Es hora de que reconozcamos que el diseño de estas plataformas de redes sociales crea problemas que los padres más atentos o incluso los profesionales médicos no pueden solucionar. Las aplicaciones de redes sociales están diseñadas como tal para maximizar la viralidad, la interacción y las ganancias. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos sobre los peligros que acechan en línea,
Pero si las plataformas continúan permitiendo que estas cosas se enconen dentro de sus redes, hay poco que como individuos podamos hacer. Solo las propias empresas pueden hacer que sus productos sean más seguros para nuestros niños, pero como hemos visto una y otra vez, no están dispuestas a realizar ningún cambio que afecte sus cuentas, a menos que nos unamos colectivamente y exijamos que lo hagan. Página 57. Necesitamos tomar las medidas para asegurarnos de que el diseño de las plataformas de redes sociales proteja a nuestra juventud vulnerable. La única forma de garantizar que estas empresas multimillonarias protejan a nuestros niños es aprobando una legislación que les exija hacerlo. Una ley así restringiría los datos que se pueden recopilar de los niños, lo que reduciría el riesgo de que se les envíe contenido dañino. También requeriría una alta configuración de privacidad por defecto, la desactivación de la función de geolocalización y dejaría en claro a todos los usuarios los recursos disponibles para que puedan denunciar a los usuarios abusivos y bloquear contenido desagradable. Este proyecto de ley se tiene que aprobar para mantener a los niños seguros en líneas. Ilan Shapiro. ¿Tenemos algún conector de subrayar? Lo subrayamos. Página 57. Ahora resolvamos en el libro. ¿Qué significan las palabras panacea, remedio o solución general para cualquier mal? Enconar, inflamar o infectar. Literal A. La columna de opinión se caracteriza por presentar una visión subjetiva. ¿Cómo se evidencia esta característica en el texto? Recuerda que lo subjetivo viene de sujeto, es decir, cuál es la opinión del sujeto que escribió el texto. Muy bien. El autor expone su opinión como médico sobre los efectos negativos de las redes sociales en la niñez. Literal B. ¿Por qué el autor expresa que lo que se publica en las redes sociales no está relacionado con la realidad? ¿Recuerdas lo que decía el texto? Sobre los filtros. Ajá, correcto. Entonces, porque en las redes se exponen mundos y cuerpos estereotipados que no responden a la realidad y por el empleo de filtros que alteran esa realidad. ¿Te ha pasado que conoces a una persona en redes sociales y cuando la ves en la vida real no es la misma persona? Esto sucede porque se altera la realidad en este tipo de sitios. Literal C. ¿Estamos de acuerdo con el autor cuando afirma que el bullying virtual afecta a las personas? ¿Te han hecho a ti alguna vez bullying virtual? ¿Sabes qué es el bullying virtual? En el caso del texto, nos dice que sí, porque lastima la autoestima y puede generar depresión. Así que estamos de acuerdo. Genera depresión y las personas se sienten mal. Algunas lo pueden expresar, otras no. Y ahí es donde caen en una gran depresión, incluso hasta el grado de hacerse daño. Literal D. ¿A qué edad consideramos que los niños deben tener acceso a las redes sociales y por qué? ¿Tú ya tienes redes sociales? ¿Tus papás supervisan tus redes sociales? Sería bueno que lo hicieran. Yo opino que hasta los 16 años, ya que tienen mejor madurez en cuanto a qué publicar y cómo usar las redes sociales. Sin embargo, siempre deben estar bajo la supervisión de los padres, porque ellos saben o pueden distinguir entre las personas y sus intenciones, que es lo más importante cuando se usan las redes sociales. Literal E. ¿Cómo podemos evitar que las redes sociales afecten nuestro bienestar? ¿Qué haces tú para evitar que las redes sociales afecten tu bienestar o el bienestar de otras personas? Muy bien. Por ejemplo, primero,
haciendo uso adecuado de estas redes sociales, no publicando contenido privado o sugerente. Segundo, no apoyar conductas que lastimen la estabilidad emocional de otras personas. Y por último, permitiendo la orientación y supervisión de los padres de familia. Tarea. Actividad en casa. Comparte con tu familia o amistades lo que aprendiste sobre la inteligencia artificial y las redes sociales. Investiga una temática para escribir una columna de opinión. Pueden ser las mismas redes sociales, videojuegos, educación, inteligencia artificial u otro tema que a ti te interese. Recuerda, para la próxima semana. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.